오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 14 hasta el 18. La palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 14 hasta el 18. Vamos a leer todos juntos. 시작. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라. Amén. 이 시간 우리에게 주시는 En este momento vamos a orar para que así nosotros, esa palabra que hoy escuchamos pueda ser escrita en nuestro espíritu. 말씀을 전하시는 También vamos a orar por el obispo para que él tenga sus labios sean ungidos con la sabiduría y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 주님이 우리에게 주시는 귀한 생명의 말씀을 우리 영혼 가운데 온전히 담을 수 있도록 도와주시옵소서. 우리는 하나님의 말씀을 순종하며 행함으로 말미암아 지켜나가 하나님의 증거를 받고 기쁨과 소망을 얻는 우리 모두가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘 또 말씀을 증거하시는 감독님 이슬의 성령으로 기름 부사 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력으로 함께하여 주시옵소서. 이 귀한 생명의 말씀을 증거하시기에 부족함이 없도록 우리 하나님의 한량없는 성령의 충만함으로 역사하여 주시며 우리는 더욱더 하나님 앞에 목자의 음성을 듣는 정말 아버지 우리 심령되게 도와주시옵소서. 이러므로 하나님이 기뻐하시고 하나님이 보시는 거룩한 증거가 우리 안에 충만한 이 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지 우리 영혼을 깨워주시고 우리 영혼이 주의 음성을 듣고 기뻐하는 아버지 우리 영혼 되게 도와주시고 하나님의 성령의 역사와 증거를 갖는 모든 귀한 시간 될 수 있도록 우리 주께서 도와주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 거룩한 우리 주의 날에 en este día santo que nos has dado, te damos las gracias porque podemos recibir tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, a tu siervo que tú has puesto. Y al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que tu siervo pueda recibir ese gran poder que viene de ti. 권세가 있도록 도와주시고 Ayuda, Señor, 말씀을 받는 모든 y ayuda, Señor, que todas las personas que reciben tu palabra, ayuda, Señor, que cada uno de ellos 생명이 있도록 puedan recibir esa palabra de vida que viene de ti. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 나무에 Observen a aquel que colgó en el madero. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es amor. Él envía al unigénito al mundo. El Hijo de Dios es manifestado en el mundo para deshacer las obras del diablo. Para hacer esto, Él colgó en el madero. Maldito es todo aquel que cuelga en el madero, porque Él tuvo que ser maldecido. Este es el amor de Dios. Nosotros merecíamos ser maldecidos, pero Jesús tomó nuestro puesto. Aquel que reconoce esto son los creyentes y reciben la salvación. Los que creen la salvación no reciben el juicio, sino la vida eterna. El que recibe el juicio son por sus propios pecados. La humanidad es pecadora desde su raíz. Esto es el pecado original. Jesús recibe el castigo en cambio de nosotros y desea salvar nuestro espíritu para que recibamos la vida eterna. Jesús colgó en el madero. Este es nuestro problema. Reconozcámoslo, creámoslo y arrepintámonos. Así recibiremos el bautismo. El bautismo es abandonar la identidad como pecador y unirnos con Cristo, quien colgó en la cruz, e ir hacia la resurrección. El que participa en la resurrección obtiene la vida eterna. Si no tenemos ninguna relación con aquel que colgó en la cruz, éste ya ha recibido el juicio y su espíritu entrará en las llamas de fuego. El bautismo es signo de la salvación. Es el signo de que el espíritu, alma y carne, toda la persona recibe la salvación.
El Espíritu Santo es quien sella y garantiza esto. La persona que pertenece a Jesús confiesa esto y recibe el testimonio del Espíritu Santo. El que recibe el Espíritu Santo es lleno de sus dones. Amén. 최근에 이런 세상에 있는 과학의 Si vemos ese avance en cada una de de las ciencias del mundo, podemos ver cuánto ha cambiado y cuánto ha avanzado. 과학으로 인하여 발전된 많은 그런 Todas esas cosas que en el pasado no eran desarrolladas, pero ahora nosotros pues estamos recibiendo pues ese beneficio de estas cosas. Y en muchas formas hemos visto que en nuestra vida todas las cosas se han vuelto más cómodas. 일들에 대해서 기대를 갖게 합니다. Y también a través de esto podemos tener una esperanza de lo que vendrá en el futuro. 나아졌다고. Y pues podemos ver que nuestros pensamientos y nuestro estado ha avanzado y ha mejorado con el tiempo. 이런 것들이 Pero todas estas cosas, 우리에게 무슨 소용이 있습니까? ¿qué son para nosotros? ¿Será que todo esto es 육신의 beneficioso para nosotros? Digamos, 한그 이후에 어떻게 될 것을 알지 못한다면 si nosotros no sabemos qué es lo que ocurrirá luego de que nosotros vayamos a morir, 나뿐만 아니라 entonces no solamente ustedes y yo, sino que todo el mundo, la verdad, tendrá que sobrepasar este problema. Aunque tendrá que abandonar todas las cosas de este mundo, toda la ciencia, pues la vida en sí, 이런 세상적 소망이고 y también todas esas esperanzas del mundo, todas estas cosas, tenemos que dejarlas a un lado y primero tenemos que resolver este problema. ¿Será que ustedes pues tienen ese valor en este mundo? 확실한 일들이 있습니다. Hay algunas cosas, hay unas realidades que son certeras y algo que nosotros tenemos que conocer que es que todo el mundo está bajo el pecado, 이렇게 que todo el hombre está bajo pecado. Esto es algo que no podemos cambiar y eso es algo que tenemos que reconocer. 이 상태로 그대로 남아서 Pero entonces, si nosotros seguimos en ese mismo estado y seguimos adelante, 보내고 있습니다. y así es como estamos viviendo esa vida, ese tiempo en el cual nosotros viviremos en este mundo. Pero ¿a dónde nosotros estamos yendo? Estamos yendo hacia el castigo. 모두가 Por eso, todos 판자 앞에 nosotros vamos a venir delante de este juez que es justo. Y este juez que es justo, él 있는 자 모두 juzgará a todas las personas 지옥불에 que están debajo del pecado con su justicia y los enviará al infierno. 마지막 날에 Y todas esas personas, estos pecadores, 벌을 받을 자들은 estas personas que van a recibir este castigo, este tiempo en el cual ellos están, en este tiempo cuando tienen esta carne, es el tiempo de la maldición. 저주받은 자들에게 Son estas personas que han recibido la maldición. Ellos, ¿qué les espera? 예고되고 있습니다. Es ese castigo eterno. Si nosotros vemos en la Biblia, 요한계시록에서 en Apocalipsis 1, que nos dice a nosotros que no hay ninguno que pueda ser quitado de eso. Nos dice que nosotros a través de Jesucristo, la verdad y esa palabra que nos ha dado a nosotros es a través de Jesucristo, que nos dice en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo 이러한 일들을 que Dios le dio para manifestar su siervo las cosas que deben suceder pronto. 반드시 O sea, hay cosas que sucederán. 중에 이 말씀이 있습니다. 요한계시록 거의 마지막 부분에 Hay cosas que sucederán y así es como nos está diciendo a nosotros en este versículo. 누구든지 생명책에 Y también si nos dice, ¿qué nos dice en Apocalipsis 20:15? Los que 이게 문제입니다.
no son inscritos en el libro de la vida, serán lanzados en el fuego. 주로 이렇게 Estas personas que reciben la maldición, así es como lo que ocurrirá. Estas personas son los que desobedecen a Dios. 불순종의 아들들이죠. O sea, como nos dice en Efesios 2:2, ellos son hijos de la desobediencia e incluso no solamente que desobedecen, sino que aborrecen hasta Dios, 할 수가 없는 상태에 que se rebelan delante de Dios, 대해서 반항하고 se rebelan ante Dios y no obedecen a Dios, y sino que le aborrecen a Dios. 미워하는 자가 O sea, incluso aborrecen delante de Dios, como nos dice en Romanos 1:30. 미워하시는 자는 하나님이 Cuando dice que los que aborrecen de Dios, 미워하는 자입니다. o sea, está hablando de esas personas, no que Dios aborrece a esas personas, sino que aquellos que aborrecen a Dios. 바로 저주받은 영혼 Esas son personas, esos son los espíritus que han sido ya malditos, o sea, que reciben esa maldición. Y esa es una de las esas son una característica que podemos encontrar en todas estas personas. 불복 Son los que desobedecen, los hijos de la desobediencia, no solamente que se rebelan delante de Dios, y hasta incluso que como nos dice en Romanos 5:10, ya son enemigos de Dios. No están junto con Dios, sino que que ya están en parte con todo el hombre. 하나님의 원수 Y luego, como nos dice en Efesios 2:2, son aquellos que siguen que tiene esa potestad en todo el mundo, o sea, el diablo. 마귀의 성질 Y también que nos dice, y también sus características son que se parecen al diablo, como nos dice en Romanos 6:17. Ellos son esclavos 그리하여 del diablo. 주 아래 있는 Por eso, todas estas personas, en simples palabras, ¿qué es? Pues, son esclavos de la corrupción. 영혼들이 Todas estas personas son esclavos del pecado. No solamente son esclavos del pecado, si vemos más detalladamente, como nos dice en 2 Pedro 2:19, son esclavos de la corrupción. Y no solamente termina en esto, sino como nos dice en Efesios 9:22, ellos son hijos de la ira. 진노의 자녀였습니다. En Efesios 2:3, no son hijos de la ira. Son personas que ya están debajo de la maldición. 결론되어진 Y estas personas son personas que recibirán esa perdición en ellos. Pero entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora con ellos? No importa qué tipo de vida ellos vayan a tener, ellos eventualmente, ese final que será, es la perdición, como nos dice en Filipenses 3:19. Pero ¿por qué es esto? Es porque ellos están debajo de esa maldición. Una vez Jesús estuvo con sus discípulos y vio a una higuera. Jesús vio a una higuera. Cuando vio esa higuera, él quiso de comer en ese tiempo y vio a esa higuera para poder comer de su fruto, pero esa higuera no tenía ningún fruto. Y como nos dice en Marcos 11:21, ¿qué fue lo que 따먹지 못하리라. Jesús dijo a esa higuera? Le dijo que esa higuera no volverá a tener ningún fruto y nadie va a comer de ese fruto. Y luego de varios días, cuando volvieron a pasar por ese mismo camino, 뿌리로부터 vieron que esa higuera se había secado por completo. 이전에 예수님께서 Y así como 말씀이 생각나서 cuando Pedro vio esta higuera, y entonces se recordó esa palabra que Jesús había dicho, le dijo así como nos dice en Marcos 11, desde 20 hasta 21, que dice: Maestro, mira la higuera que maldeciste, se ha secado. 정죄하셨죠. O sea, Jesús es quien pues ya había juzgado y maldecido a esa higuera. Y luego luego de un tiempo al ver esa higuera, ¿qué fue lo que ocurrió? Se secó. O sea, ya ha sido maldita. 벌을 받은 것이. O sea, ya fue castigada. 또 예수께서 Y también de la misma forma, Jesús 우리에게 말씀하시는데
저 왼편에 있는 Cuando nos 자들에게 dice 이르러서 también a nosotros, como nos dice en Mateos 25:41, cuando les dice a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus discípulos irán. 그가 이렇게 이르셨어요. ¿Qué les dice a estas personas que reciben esa maldición? Le dirán que ellos serán, que ellos van a ser malditos. Y ellos, ¿qué es lo que dice? Ellos entrarán en el fuego eterno. 저주 받은 자는 Las personas que reciben la maldición, ellos a dónde se están yendo? Están yendo a esa destrucción, van a perecer. Y también incluso, aunque esto viene delante, esto está delante de las personas no piensan en esto. 이렇게 생각하죠. Las personas comúnmente, ¿cómo pensarán? Ah, ¿yo iré al infierno? ¿Yo por qué iré al infierno? 하지 않는데 Yo no hice nada malo. 설마 내가 지옥에 갈까? ¿Será que yo voy a ir al infierno? 사람들 다 그렇게 생각해요. Todas las personas piensan de esta forma. Y entonces si comienzan a pensar, ay, las otras personas son peores que yo soy mejor que ellos. ¿Yo qué tipo de maldición vaya a recibir yo? Y también en este país que es de la democracia me acepta de esta forma. 마치 Y en esta sociedad, yo no he hecho nada malo, pero todos ellos malinterpretan esto como esto es la ley delante de Dios y dicen como, ay, yo ya soy salvo. Y piensan de esta forma. 깨져 있습니다. Pero hay muchas personas, todas las personas están ya acostumbradas a esto. Y entonces piensan que en esta sociedad en el cual es la democracia, 조건. y piensan que todo esto está dentro de 이 esto, 사람들이 다 지옥의 형벌에 가겠느냐? 말도 안 된다. diciendo como, ay, ¿será que todas estas personas irán a la maldición? ¿Serán que todos ellos irán al infierno? 그러나 예수님 말씀하시는데 Pero entonces Jesús, ¿qué nos dice a nosotros? 엄청 넓은 문으로 가는 사람 ¿Qué fue lo que dice? Todas las personas que entran en esta puerta amplia entrarán al infierno. Y hay otras personas incluso, ¿qué es lo que dicen? 아유 몰라 신경 안 써. Ay, no sé lo que va a pasar. Ay, no quiero prestar atención a eso. Ay, qué dolor de cabeza al pensar en eso. Y también otras personas que dicen en medio de la sociedad, 돌아가셨구나. ay, esta persona murió. Ay, estoy segura que subió al cielo. Estoy segura que subió al cielo. Tiene que ser feliz allá en el cielo. 우리 만나자. Ay, por favor, es como si tú te mueres primero, ay, veámonos nosotros en el cielo. Pero, queridos hermanos, ¿quién es el que puede decidir de esta forma? 하고 그러니까 Pues obviamente de corazón, esto es lo que uno quiere hacer y esto es algo que uno puede sentir en su corazón. Sin embargo, esto es algo completamente diferente a la realidad. 이렇게 중요한 문제를 마구 Pero muchas personas al ver con este problema, la verdad, ellos son indiferentes a ellos. Y ellos ni siquiera piensan en esto, sino que lo único que hacen es dejarlo a un lado. 이 세상 모두가 원래 En este mundo, la verdad es que todo este mundo normalmente, desde antes, están debajo de la maldición. 자신이 Y eso es algo que la Biblia nos ha dicho a nosotros. 저주 아래 Si miramos en la perspectiva de un incrédulo, digamos esta persona que como no cree en Jesús, pero él, 저주받았다는 digamos, si él no 자체가 sabe de que él está debajo de la maldición, que él ha recibido de la maldición y que es pecador, entonces obviamente no hay más opción que él esté ya dentro de esta maldición. 어디에서 También incluso la semana pasada 자기 잘못 절대 había una persona que ni siquiera aceptaba el error que había cometido y había una persona que había tenido un encuentro con una persona y que él no aceptaba que él estaba en lo incorrecto, pero todas las personas sabían de que él estaba incorrecto, pero él era el único que no había aceptado esto. Pero la verdad, esto espiritualmente es algo muy malo. Uno tiene que aceptar lo que ha hecho mal. 이 사람은 그 고리타분한 ¿Por qué? Porque si no, entonces esta persona, si no acepta esto, no puede sobrepasar, no puede salir de este mundo, de esto que es tan
pues de lo que es lo más bajo del hombre. Y la verdad esto, yo pensé como si esa persona, si solamente sigue y sigue teniendo ese orgullo en esto, entonces yo pienso, ¿cómo esa persona puede venir delante del Señor? 사람들의 공통된 이런 습성이에요. La verdad es que eso es una naturaleza que podemos encontrar igual a todas las personas, en todo el hombre. 이거 왜 그러느냐? 왜 이렇게 사람들이 자기의 그런 Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? 생각도 안 하려고 하고 Y la verdad, ¿por qué será que las personas no quieren tratar de pensar en esto? 불순종의 죄로 인류를 Pero la verdad es que todo esto viene debajo ¿de qué? 마귀가 Todo viene de la influencia del diablo, de Satanás, quien ha tomado a todas las personas en el pecado y constantemente está engañando a las personas para que caigan en esto. 생각한 대로 살아도 Y aunque las personas piensan que en la forma como ellos están viviendo, piensan, el diablo los engaña a ellos diciendo que está bien el vivir de esa forma. Ay, está bien si vives de esa forma. Está bien si vives como tú quieres. 죽지 않는다. Tú no vas a morir, no te preocupes. 죽지 않는다. Y entonces uno cuando constantemente escucha sobre esto, está bien si vivo de esta forma y de estas mismas formas, entonces obviamente uno piensa que está y se alivia y pues trata de vivir de esa forma. 주 아래 Pero la verdad es que el diablo que está tratando de hacer es que toda la humanidad estén en esa sombra de la maldición y hacen que solamente se queden en ese lugar. 분명 것을 하나 말하는데 Pero la Biblia, algo que nos dice a nosotros que es que nos dice que todo hombre ha muerto. 우리 그리스도인들을 향하여 말하기를 Y cuando habla a los cristianos, ¿qué es lo que dice? Tú también eres una persona que has muerto a través de tus transgresiones. 사람의 범죄를 인하여 Y a través de un pecado de una persona, muchas de las personas han muerto, como nos dice en Romanos 5 y del versículo 15 y también 17, de que ahora que nos dice que todo el mundo ahora ya es, ¿qué? Esclavo de toda, 하고 있습니다. de la muerte. 우리 다 죽은 거예요. 원래 O sea, todos nosotros originalmente hemos muerto. Todo el mundo ha muerto. Aunque esta carne, pues todavía está moviéndose a este momento en que muera, pero su espíritu ha muerto. Cuando habla que está muerto, 죽었다는 것은 영적으로 es que ha muerto espiritualmente. 기능을 O sea, que ya esa función que tiene para poder hacer algo espiritual ya ha muerto. O sea, no tiene esa capacidad de poder recibir la verdad. O sea, que ya espiritualmente es ciego. Pero ¿por qué es lo que ocurre esto? 이해할 수 없고 Es que las personas no pueden entender lo que ven delante del Señor. Y entonces, y la verdad, ninguna de las personas comienzan y piensan como, ay, algo es espiritual. No pueden pensar en esto. ¿Pero por qué es esto? Es porque el diablo ya hace que, 단순히 그래요. o sea, ciega el entendimiento de los incrédulos. Es así de simple. Por eso, como nos dice en 2 Corintios 4:4, que nos dice, en los cuales los dioses de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandece la luz del Evangelio en la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. O sea, hace para que esa luz de Dios no sea reflexionada en ellas. 마귀가 Y ahí el diablo constantemente los engaña y les dice la mentira para que no mueran, para que esto no sea revelado en ellos. Como nos dice en Efesios 4:18, que nos dice, teniendo el entendimiento quebrantado, alejando la vida de Dios por la ignorancia de que ellos hay, por la dureza de su corazón. La verdad es que las personas del mundo odian la verdad, odian la luz. Uno también puede escuchar esa luz como si fuera algo pues increíble, pero la verdad no les gusta esto. Y como nos dice en Juan 3:19 y hasta el 20, que ellos odian y aborrecen la luz. 니고데모가 예수님과 말씀을 나누었습니다. Y también, si les digo un ejemplo, Nicodemo quiso hablar con Dios, pero con Jesús, pero entonces él en ese tiempo era una persona de gran estatus y él sabía muy bien acerca de la Biblia y sabía bien acerca de la palabra, pero en él
no pudo hablar con Jesús. Esa comunicación con Jesús no era lo apto. ¿Por qué? Porque él no entendía lo que Jesús estaba diciendo. 소위 도무지 대화가 되질 않았어요. Esa conversación que tuvo con Jesús no fue hecha. 모든 것이 ¿Por qué? 죄에 관한 수준으로 Porque Nicodemo solamente estaba hablando acerca de ese nivel, solamente de la carne. Y la verdad no pudo entender lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Cualquiera si no nace de nuevo, no puede ver al Señor. O sea, cualquiera que quiere ir adelante del Señor tiene que volver a nacer. Pero entonces Nicodemo, ¿qué fue lo que dijo? Ay, ¿será que uno tiene que volver a nacer del vientre de la madre? O sea, constantemente no pudo tener esa conversación. Esa conversación no fue lo mismo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Tú tienes que dejar a un lado la carne. 자신을 죽이고 Uno tiene que morir y así uno tiene que volver a nacer. Y ese es el comienzo. 이제 드디어 이렇게 말씀하십니다. Pero luego, entonces, ¿qué es lo que dice? Pero a partir de esto, ¿qué es lo que necesita? Es que primero el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Así dice primero. 끊어야 된다. O sea, está hablando de que ahora primero uno tiene que cortar. El hombre tiene que cortar con todas las cosas de la carne, con esa maldición y ese pecado de la carne, del espíritu de la misma forma. 강조하여 말씀하십니다. 모세가 Y también Jesús enfatiza y que nos dice en Juan 3:14 la palabra de hoy, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 들려야 하리니. 왜? Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué será que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué será que Jesús habla de esto? ¿Por qué será? Porque todo aquel que cree en Él, que no se pierda, sino que tenga vida eterna, como nos dice en el versículo 15. 계속 말씀합니다. Jesús constantemente habla a sus discípulos, a Israel. ¿Qué fue lo que dice constantemente? Si vemos en Juan 8:24, por esto os digo que no moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 너희는 인자를 든 후에 Que entonces luego, ¿qué dice en el versículo 28? Que luego en el momento cuando el Hijo del Hombre es levantado, entonces ustedes conoceréis quién soy yo. 내가 땅에서 들리면 비로소 Y luego, como nos dice en Juan 12:38, que así fue levantado de la tierra para que todo atraerá a mí. Tiene que ser levantado. 이 세상에게는 La verdad es que para el hombre, este mundo, esta tierra, la verdad es esa oportunidad en la cual ellos pueden escuchar al Señor. Y cuando ven que aquel que ha sido levantado, entonces este es aquel que nosotros estábamos esperando. Todos tienen que ver esa esperanza. Pero ¿por qué será que Jesús dijo de esta forma? 대목이기 때문에 ¿Por qué? Porque al Jesús hablar de esta forma, los judíos, todo judío puede conocer lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque hay 옛날에 algo que había ocurrido hace más de muchos años en el pasado. En ese tiempo cuando los israelitas estaban en el desierto, en esos 40 años en el desierto. Y esto es algo que ya había ocurrido mucho más antes y es algo que todas las personas, los israelitas conocían acerca de esto. Si les cuento lo que ocurrió en ese tiempo, cuando los israelitas habían salido de Egipto y habían estado en el desierto por 40 años, 모세에게 반항을 했습니다. había una parte, algunas personas desde los israelitas que se habían ido en contra de Moisés y se habían quejado delante de Moisés. 세상에서 나온 것입니다. ¿Por qué? Porque ellos al salir del desierto es lo mismo que ellos habían salido del mundo. 여기서부터는 Pero a partir de ese momento que habían salido, tienen que recibir la guía de Dios. 완전히 홀로 떨어져 A partir de ese momento han sido completamente cortados de todo y tienen que escuchar la palabra y recibir la guía de Dios. 하나님과 모세에게 원망했다 해서 Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que ellos se habían quejado
delante de Moisés y de Dios, diciendo, ay, tú, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a comer en el desierto? Cuando estábamos en Egipto, era lo mejor para nosotros. Si nosotros no hubiéramos salido, porque si siquiera, porque nosotros, pues, si no hubiéramos salido, hubiéramos podido vivir bien allá en Egipto. Pero estoy seguro de que ellos estaban hablando a Moisés porque no podían decir de esto delante del Señor, de Dios. Pues la verdad es que Dios, la verdad, y Moisés, él esforzándose para poder salvar a su pueblo. Pero entonces todos los israelitas se quejaron delante. Pero Dios los juzgó en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que dijo? Puso a diferentes serpientes. ¿Qué es lo que Dios hizo? Él hizo que muchas serpientes estuvieran en todas las personas de Israel. Y en ese tiempo, todas las personas en ese tiempo, pues eran mordidas por esas serpientes y muchas personas estaban ya pues a punto de morir por el veneno de esas serpientes. Y entonces una serpiente, pues la verdad habían tantas serpientes que estoy seguro, digamos, si uno estaba durmiendo y la serpiente ya estaba al lado y ya lo quería, pues para morderlo. O sea, en cualquier lugar estaba la serpiente. Y ellos estaban seguros de que todo esto era esa maldición que Dios les había dado a ellos. Y entonces ellos al entender esto, entonces ¿qué fue lo que le dijo fue a Moisés? Como, ay, tú ve y ora y se intermede entre nosotros delante de Dios y nosotros y ora para que pare con esta maldición. Pero entonces luego de que Moisés oró delante del Señor y él vino la respuesta de Dios y Dios, gracias a Dios, pero de todas maneras él dio la gracia. Y aunque ellos habían pues quejado delante del Señor y habían recibido esa maldición, Dios le dio la misericordia a ellos. Y entonces, ¿qué fue lo que le ordenó Dios a Moisés? Que tomara una vara y que formara una serpiente de bronce y la pusiera en un asno y así la pusiera en alto para que todo aquel que viera esa serpiente de bronce, todo aquel que mirara en esto, fueran salvos. Por eso todo aquel que miraba esa serpiente pues de bronce vivieron. Y estoy seguro de que todos los israelitas conocieron esto y también hasta Nicodemo supo acerca de esta historia. Y entonces Jesús, al conocer esto, él dijo estas palabras. Y esta serpiente, los israelitas que estuvieron en el desierto, que todos ellos habían ya recibido la maldición por esas serpientes que habían sido ya pues mordidas por ellos. Pues obviamente todo aquel que ya ha sido pues mordido por esas serpientes, obvio que ya a partir de ese momento comenzará a morir por ese veneno. No es que morirá en ese tiempo, sino que pues ya vendrá por el veneno al esparcirse en el cuerpo, morirá. O sea, ya recibió la maldición. Pero entonces, ¿por qué es por lo que ocurrió esto? Es porque ellos han pecado. Porque han pecado. Se han pecado diciendo a Moisés y quejándose delante de Moisés. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Hizo que todas las personas fueran en contra de él. Eso fue el pecado que había ocurrido. Y así es como luego vinieron las serpientes. O sea, ¿qué significa eso? Que ha venido en ellos la maldición. Y luego la muerte ya está delante de ellos. La muerte ya está delante de sus ojos. O sea, está hablando de ese castigo. Por eso, entonces, cuando ellos se arrepintieron delante del Señor, diciendo que, ay, por favor, nosotros hicimos lo malo, haz que todo esto se vaya. Entonces, Moisés, al orar delante de Dios, y luego, según la ordenanza de Dios, él formó esta serpiente de bronce y hizo que todos lo miraran y así todos pues pudieran les dio ese camino para que puedan ser salvos. Y por eso todo aquel que estaba muriendo al ser pues mordida por esa serpiente, al mirar a esa serpiente, pues serían salvos. Pero si la persona de al lado, si no estaba mirando a esto, la verdad no podía vivir.
Pero estoy seguro de que luego de que uno es mordido por una serpiente, no creo que vaya a poder vivir más de 6 horas. 그런데도 보지 않으면은 Pero entonces, si no mira a esa serpiente, iba a morir. 요구하지 않으시고 Pero la verdad es que Dios no pidió muchas cosas, no puso muchas condiciones. Lo único que tenía que hacer, ¿qué era? Mirar. 하는 행위로 Luego era una acción muy simple, solamente voltear su cabeza y mirar. Dijo, si tú miras esto, vas a vivir. Y así es como había pues prometido. 살수 있으리라고는 믿음을 갖고 볼 Y algunas personas con ese pues te hubieran podido tener esa fe diciendo como, ay, si yo miro voy a salvar. Y otras personas que solamente, aunque en sus corazones no tenían ese corazón, y eran también ignorantes y así, la verdad es solamente al mirar esto, aunque en su realidad no era algo pues apto y también es algo que ni siquiera podíamos entender, y aunque diga que esto no es pues común, pero sí. 다급하냐 하는 건 묻는 거예요. Luego nos está preguntando a nosotros, ¿será que tú tienes esa urgencia dentro de ti? Si tú no miras en esto, la verdad, pues vas a morir. Lo único que tiene sus urgente, ¿qué es? Ay, aunque esa maldición, esa muerte está viendo en mí, lo único que necesitamos, evitemos esta muerte. Evitemos esa muerte. ¿Será que tu corazón está urgente o no? 꼭 나으리라고 쳐다보지 않더라도 Aunque no tiene ese corazón, ay, tengo que mirar para ser salvo. Aunque no tenga ese corazón, todo aquel 확신 que aunque tiene esa certeza y mira esto va a ser salvo, pero cualquiera que no tiene, aunque no tiene esa certeza, lo único que tiene que hacer es miren 그런데 그것도 que tienen esa urgente. 아파 죽겠다. Pero si no tiene esto, si ni siquiera tiene esto, entonces esa persona que ni siquiera no va a mirar y lo único que va a hacer es morir. O sea, recibirá esa maldición. 독생자를 보내주신 것은 우리 살리려 El hecho de que Jesús ha venido a nosotros, el hecho de que Dios haya enviado a su genito a nosotros, ¿qué es? Es para que nosotros tengamos la vida. Es para salvarnos a nosotros, como nos dice en Juan. 하나님 자비 은혜 베푸신 거 아니에요. Dios, la verdad es que Él, Jesús, Dios no nos ha amado a nosotros para que Él nos salve a nosotros, 우리를 화해하게 하러 sino que Él verdaderamente desea para que 보내셨어요. nosotros podamos tener esa nueva comunión con el Señor, y para que y la verdad es que Dios nos ha amado a nosotros, nos ha amado a nosotros. Nos ha amado a nosotros. No importa que en corazón nosotros tengamos, lo único que tenemos que hacer es solamente mirar. Toda maldición, esa es esperanza. Es que yo tomaré todo esto. Lo único que tú tienes que hacer es mirar. 벌써 이스라엘 그 예수님 당시에 이스라엘은 Pero en ese tiempo Israel 낯빛 정 estaba lleno de esos rabís. O sea, esa tradición y esa costumbre que ellos tenían era muy grande en ese tiempo. Y la verdad es que todos ellos habían formado esta sociedad en el cual, a través de la ley, que pues obviamente uno tiene que pues cumplir con la ley, y entonces el cumplir con la ley es una forma de servir delante del Señor. Pero la verdad es que estas personas, esos rabís, pues pusieron esto, que el hecho de que uno a cumplir con esta ley, era la forma para que uno pudiera ir al reino de los cielos, es para que uno pues la verdad pudiera ser pues más alto. 물리칠 수 있는 것 Como si fuera una forma para que uno pueda salir de toda maldición. 법이 있는데 무슨 소리를 하느냐고 Pero entonces, muchos de ellos vinieron delante de Jesús y le dijeron, como nosotros tenemos la ley, la verdad, 왜 tú no nos puedes decir nada. Pero entonces Jesús, ¿qué nos dice a nosotros? La verdad es que nosotros normalmente, anteriormente, estábamos debajo de la ley. ¿Será que tú puedes ser justo a través de la ley? Claro que no. Ni siquiera pienses en eso. Ni siquiera pienses en esto. Sino que sirve a Dios. Tú tienes que servir a tu pueblo. Pero no piensas en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? 이거 알고 있느냐? ¿Sabes esto? 뭐라고 되는지 ¿Qué nos dice en Deuteronomios? 너 들어가봤자 No importa tú cuando estés dentro de él, pues 그 아래에 있는 것이다. en la ley. La verdad es que lo que estamos debajo de la ley, uno ya es debajo de uno ya está en la maldición, como nos dice en Gálatas 3:10. Pero las personas que están tratando de hacer algo con esto, la verdad no va a ocurrir nada, 마련된 sino que lo único que irá es entrar a la maldición.
O sea, todos antes de la ley ya estamos debajo de la maldición. Y pero originalmente que nos dice en Deuteronomios, como nos dice en Deuteronomios 27, 26, que todo aquel que no cumple con esa palabra ya ha recibido la maldición. Pero la verdad, uno con esto no puede decir de que uno puede ser, pues, justo, 시달리다가 저주로 빨리 들어가는 것입니다. sino que eso es ese otro camino para que uno pueda ir a la maldición, a ese castigo mucho más antes. 기도를 하다가 Y también hasta Pablo de la misma forma. Al hablar de esta forma, ¿qué es lo que dice luego? Pablo, que era uno de los fariseos, que era una de esas personas que eran más grandes en todo, pues entre los fariseos, y era como pues, un rol a seguir, pero que nos dice en Romanos 7:10, y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, cuando habla del mandamiento, está hablando de la ley. 유대인 신자들에게 Pablo 그리스도께서 우리를 위하여 저주받은 바 되사 ¿de qué fue lo que dice? 성령하셨다. Es que Cristo, como nos dice en Gálatas 3:13, esto es algo muy importante, como nos dice a nosotros en Gálatas 3:13, algo muy importante en toda la prédica del día de hoy. La verdad nos dice a nosotros que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 율법의 저주에서 우리를 속량하셨다. hecho por nosotros maldición. Cuando habla sobre la redención, ¿qué significa? Que nos redimió. Está hablando sobre que el hecho de que, digamos, cuando uno da dinero para comprar a un esclavo. Esto es lo que significa ser redimidos. Pero la verdad es que Jesús no entregó ningún dinero, sino que Él entregó su propio cuerpo. 저주받게 하고 Hace que Él pueda recibir la maldición. Y, o sea, Él dio su vida a la muerte. 함으로써 우리는 노예는 Y así, 의롭다. nosotros, siendo esos esclavos, hace que nosotros seamos santificados, 그리스도는 죄인들을 대신하여 que nosotros seamos justificados. 자신에게 짊어지셨어요. Pero la verdad es que Jesús tomó esa maldición en cambio de nosotros, y Jesús, por nosotros, Él se convierte en esa maldición. Si vemos en Deuteronomios 21, 23, que dice, porque maldito por Dios el que es colgado en ese madero. 예수님에게도 그러한 어떤 오명이 따라다녔었습니다. 나무에 달린 자 Por eso, todo aquel que es colgado en la cruz sabe que ha recibido la maldición. 에게서는 처형되는 죄 Y la verdad, si vemos anteriormente en los israelitas en el pasado, la verdad, cuando si un pecador había cometido un pecado, es luego de ser apedreado, luego 죽을 때까지 기다렸고 es colgado en una cruz y hasta que 올려놨습니다. 그래서 todas las personas lo pudieran ver. Y la verdad, para que así todas las personas pudieran saber, esto es lo que ocurriera a cualquier persona que Dios ha abandonado. Y entonces todas las personas al ver esto dicen como, yo no tendré que verlo así. O sea, yo no deberé pecar más. 그걸 저주라고 했습니다. Y entonces decían que esta era la maldición. Así era como ellos expresaban esto. 저주받은 자가 아니라 No es el hecho de que había estado en un árbol, que al ser colgado en un árbol, no significa que al estar en un árbol ha sido maldito, sino que antes de antes de ser colgado en la cruz, en ese madero, ya es maldito. Ya es maldito. Por eso, luego de ser maldito, uno tiene ese castigo. Por eso cualquiera que peca, la verdad, recibe la maldición y luego recibe el castigo, como podemos ver ahora en la pantalla, que primero está el pecado. Y donde está el pecado, viene la maldición. Y donde está la maldición, está el castigo. Es algo que nosotros no podemos evitar. Lo que comienza con el pecado, sigue este orden. Donde está el pecado, Dios juzgará y vendrá la maldición. Y donde está la maldición, vendrá el castigo. 처형을 받았기 때문에 저주가 되신 것이 Por eso, Jesús, la verdad, no es el hecho de que haya recibido pues el castigo 죄값을 solamente por ser maldito, sino que Él tomó todo el pecado de todo el mundo.
저주를 받으시고 Como nos dice también en 1 Pedro 2:24, Él tomó todos nuestros pecados y Él murió en la cruz. 이라고 나오는 Si vamos a leer, si leemos en 1 Pedro 2:24, quien dice, quien tuvo Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando hablamos sobre ese pecado, ¿qué es lo que significa? Que Él tomó todos nuestros pecados y Él pagó ese precio de ese pecado. Él hace que Él sea ese pecador. 확실히 압니다. 우리 Y la verdad es que nosotros sabemos esto, que Él tomó nuestro pecado. 친히 남아달라. 우리 Y Él fue puesto en la cruz. 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. 아까 이 중요한 부분이라고 했던 거기 갈라디아서의 3절 En ese versículo, en ese pasaje bíblico que yo les había dicho que era muy importante, en Gálatas 3:13, si vemos en el 14, que nos dice a nosotros también que Dios envió a nosotros a su Hijo, pero entonces Él tomó nuestra maldición, o sea, ese pecado que nosotros habíamos recibido, y la verdad es que nosotros hace que en cambio nosotros Él recibe ese castigo, que nosotros que éramos pecadores, ese pecado que viene de nosotros, ese pecado que nosotros hemos cometido, nosotros hemos recibido ese castigo, pero esa maldición ¿a quién fue dado? A Jesús, fue dado toda a Jesús. Jesús es quien recibió esa maldición. Yo soy el que peco, pero Jesús es el que recibe la maldición. Nosotros somos los que pecamos, 시달리셨어요. pero Jesús es el que recibe esa maldición. 그렇게 된 것입니다. Así es como ocurrió. 그런데 우리의 죄를 Sin embargo, 가져가셨어요. Él tomó nuestro pecado de la misma forma. Él tomó nuestra maldición. 그 무슨 결과가 있습니까? Pero entonces, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Por qué será que se lo llevó? ¿Cuál es el resultado de esto? 저주를 왜 가져가셨어요? ¿Por qué será que el Señor se llevó nuestra maldición? Así Gálatas nos dice en 3:14, si nos dice, 예수께서 왜 tenemos que recordar por qué es la razón por la cual Jesús ha hecho esto. Es para que el que esté en Cristo Jesús, 아브라함에게 약속한 하나님의 la bendición de Abraham 나에게 오도록 venga a nosotros. Es para que esa bendición de Abraham venga a nosotros. Si leemos todos juntos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Cuando habla de los gentiles, está hablando de ustedes y a mí. 사람 입장에서 보면 그 Si vemos en la perspectiva del hombre, la verdad es esa maldición que deberíamos recibir en nosotros. No es el hecho de como, ay, sí, Jesús se recibió todo esto, sino que Jesús tomó toda esa maldición y ese castigo con su carne. Y la verdad que Él, con esa fe que nosotros tenemos al mirarlo a Él, nos ha puesto a nosotros como justos. 형벌도 없어. Como justos. Ahora nosotros no tenemos ninguna maldición, ni siquiera tenemos ese castigo. 치러졌기 때문에 ¿Por qué? Porque Jesús ha tomado todo esto. 이제는 복의 Ahora, 강물이 ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que comienza a fluir dentro de nosotros? Esa bendición y esa gracia de Dios. Ya no hay esa pared que bloqueaba esto, sino que ahora viene esa bendición, esa gracia a nosotros. Ese río viene a nosotros, esa bendición y esa gracia. 3장 14절 보면은 Y también si nosotros vemos en esa última parte del versículo 14, nos da a nosotros esa promesa, esa bendición que había dado prometida a Abraham, la verdad es dada a nosotros. 하나님이 약속했던 Esa promesa que había dado a Abraham y también que había dado a Abraham, la verdad esa promesa que le había dado y esa bendición que había dado a toda su generación, y la verdad toda esa promesa que nos había dado, la verdad Dios quitó toda esa maldición de nosotros. 하나님의 아브라함과 Y ese castigo de nosotros, y al hablar con Abraham, dijo, yo te daré esto, yo te daré esta bendición, yo te cuidaré. Toda esta promesa, toda esta bendición es igual a nosotros de la misma forma. Esto es lo que nos está diciendo en el versículo. 뿐만 아니라 No solamente eso, 끝나지 않아요.
연결해서 Y en conexión a la última parte de ese versículo 14 que nos dice que nosotros a través de la fe nos da esa promesa 하나님은 del Espíritu Santo. 구상하고 계셨던 거예요. O sea, ¿qué es lo que Dios estaba pensando? Estaba pensando en darnos esa promesa del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo al venir a nosotros, el Espíritu Santo es Dios. 성령을 우리에게 주시려고 Dios para darnos a nosotros el Espíritu Santo, para que nadie nos quite esto. Hace que nosotros y nos cuida a nosotros dentro de esa bendición. Nos cuida de esa bendición, nos saca de esa maldición, nos saca de ese castigo, nos salga de ese pecado. Y con toda esa fuerza, la verdad hace que nosotros hace que podamos abrir esa bendición. Y así nos da esa vida para que nosotros podamos servir a Dios. Y así para que a través de esto podamos servir delante de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. 자, 이 내용을 함께 읽어봅시다. 그리스도께서 Vamos a leer todos juntos Gálatas 3, versículos 3 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que colgó en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. 약속을 받게 하려 함이라 했습니다. 여러분, 우리가 가는데 Queridos hermanos, 나와서 여러분과 nosotros que hemos salido de Egipto, ustedes y yo hemos salido de Egipto. 좋은 거 기대하고 아름다운 거 여기 하나도 Y 없어요. la verdad, lo bueno, todas las cosas que son buenas y todas esas cosas no vendrán en nosotros cuando estemos en el desierto. 군대가 따라오고 있어요. Y dentro y atrás de nosotros viene esa 막고 있어요. esa milicia de Egipto para poder cogernos a nosotros. Pero la verdad 저주를 씌우리라 하고 다가오고 있어요. es que esa maldición que viene en nosotros, ese castigo viene detrás de nosotros para poder cogernos. Y al frente de nosotros está esa maldición. 여기서 나는 알 수 없습니다. 나 쳐다봐야 돼. 그리스도를 Pero entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ver a Cristo. Nosotros, yo no tengo nada de qué depender. Lo único que yo tengo que hacer es mirar a Cristo. Y si ustedes han mirado y han sido salvos, a partir de ese momento, hasta el momento que mueran y hasta el momento en que vengan a hacer resurrección, tienen que depender de Jesús. ¿Y qué es el bautismo? Así es por el cual nosotros tenemos que recibir el bautismo. El bautismo es dejar todas las cosas en el pasado. 주님이 우리를 Y el hecho de que ha sido hecho esto es para que el Señor nos dé a nosotros la bendición. 이제는 자기를 섬기는 자가 Ahora 한 번도 없도록 하시고 tenemos que hacer que ninguno vaya a servirse a sí mismo. 가지고 O haya ninguno que con su poder y con sus propios méritos vengan a jactearse a este mundo, a la iglesia. 그런 자 없고 No haya ninguno que vaya a atacar a la iglesia, sino que todos nosotros tenemos que depender en lo que Dios nos ha dado a nosotros, en ese poder que Dios nos ha dado a nosotros. Y les vengo en nombre de Jesús que reciban lo que es de Dios, 앞으로 하나님을 순종하고 복종하시고 para que siempre dependan del Señor y obedezcan al Señor. 근데 목사는 복종 안 Ah, yo no voy a obedecer al pastor, sino que solamente voy a obedecer a Dios. ¿Qué es esto? Es lo mismo que quejarse como se quejó el pueblo de Israel a Moisés. 어려운 길 Hay caminos en el cual nosotros tenemos que ir, que es difícil. 포기의 길 Pero la verdad es que la iglesia es el lugar en el cual nosotros tenemos que seguir la fe. Es el lugar en el cual nosotros tenemos que obedecer a Dios y servir a Dios. 영원토록 Y en toda nuestra vida no tenemos que ir ni siquiera en contra del pastor en que Dios ha puesto. 목자를 정죄하지 말아야 돼요. Por favor, no juzguen al pastor. 저주가 임할 수 있어요. ¿Por qué? Porque en él puede venir la maldición. Queridos hermanos, 우리는 nosotros ahora no somos personas que estamos debajo del mundo y juzgamos con esto. 그런 일을 주신 것도 아니고 Y la verdad, esto es algo que Dios tampoco nos ha dado a nosotros, sino que todos nosotros verdaderamente vengamos delante del Señor y obedezcamos al Señor. 이렇게 해서 우리 저주를 없앤 자들은 Y ahora que las personas que han quitado con esa maldición, la verdad, ese pensamiento que deben tener, 이에 맞는 사랑을 드리고 tienen que recibir ese y tienen que servir delante del Señor. 있어야 합니다. 뭔가 갚아가려는 것이 아니라
Y tienen que tener esa fe en el cual vengan delante del Señor y tienen que seguir ese camino. Y cuando hablamos de que nosotros damos delante de Jesús, no es el hecho de pagar el precio de el cual que Él nos ha salvado a nosotros, sino que es servir al delante del Señor. Es que nosotros que teníamos esa maldición y ahora que el Señor ha quitado todo eso y a través de una fe tan pequeña, solamente el hecho de mirar, Él nos ha juzgado, nos ha justificado a nosotros. Ahora tenemos ese gran, 섬길 수 있는 혜택. beneficio que Dios nos ha dado a nosotros. Ese beneficio de servir al Señor, de poder, 인정할 수 있는 기쁨. agradar a Dios. Esa es la fe que Dios nos ha dado a nosotros. 그 외에 필요한 자 다 되시기 바랍니다. Espero que todas nosotros seamos personas que la iglesia pueda usar, que sean personas que Dios puedan ver, usarlos a ustedes, que ustedes pueden dejar sus pensamientos y que no haya ninguno que se revele delante de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Cada uno de nosotros nosotros no tenemos ningún pecado. 주님의 은혜 때문에 Es a través de la gracia de Dios que ha tomado nuestra maldición y nuestro castigo. Ahora nosotros entramos en ese camino del Espíritu Santo. 한 성령이 우리 모두 Y la verdad es que uno es el Espíritu Santo que nos está guiando a todos nosotros. Y espero que todos nosotros podamos triunfar delante del Señor. 신령함으로 Que nos dice en Efesios 1:3 que bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual los lugares celestes en Cristo. Oremos en este momento, oremos para que el Señor, 저주를 대신 quien ha quitado y quien ha tomado esa maldición y ese castigo en cambio de nosotros, 주님의 y ahora nosotros somos personas de Cristo, somos personas del reino de los cielos, 온전히 주님으로 y oremos para que nosotros podamos tener esa felicidad delante del Señor, ese gozo delante del Señor, y que esa bendición que fue dada a Abraham sea dada a nosotros y nosotros no volvamos atrás. Vamos a orar todos juntos. 주옵소서. 우리 하나님 또